Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hablar un poquito de la fecha 10 de la división profesional del fútbol boliviano y qué no pasó en esta fecha, desde suspender partidos, posponer encuentros, también tener de por sí la modificación de horas en otros compromisos, la polémica en ese partido que se dio entre Bolívar y Always Ready y un sinfín de situaciones que habitualmente pasa en el fútbol nacional. Eso sí, volvió el fútbol boliviano tras lo que fue el receso por las eliminatorias y habrá que esperar que no haya inconvenientes, que se pueda llevar a cabo al menos dentro de lo normal, por decirlo de alguna forma, lo que queda de torneo hasta que posteriormente llegue esos partidos más que importantes, fundamentales para la selección boliviana, donde esperemos que los jugadores que militan en el fútbol boliviano puedan llegar con mucho rodaje en una gran versión, y también los que juegan afuera que puedan encontrar su mejor forma, que como decía, todavía falta mucho por develar, por saber qué puede pasar en el caso de Ramiro Vaca, pero Ramiro Vaca es una figura importante, así como lo es Miguelito y como fue el baluarte ante la selección que se tenía que ganar en ese último partido ante Chile, donde era un partido bisagra para Bolivia, tal vez una de las últimas posibilidades de quedar con vida, pero ahí está Ramiro Vaca, a ver qué pasa con el tema de Pato Rodríguez, no sé si en el medio campo se pueda encontrar algún nombre más a estas alturas. Creo que Robson Mateos a nivel selección rinde bien, pero ya comentamos mucho de la selección en otros videos. También iremos comentando más adelante cuando se acerquen los partidos, por supuesto, de la selección boliviana. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que fue esta fecha. Solo se jugaron 6 partidos, quedan 2 pendientes, habrá que ver cómo modifica la tabla, pero ya los de arriba van sacando cierta diferencia, como que vamos notando una gran cantidad de equipos ahí, los que pelean en el lote de arriba, los que están en la panza de la tabla, tal vez más enfocados primero en alejarse la mayor cantidad de puntos de la zona peligrosa, que es la zona de descenso, y ver a final de temporada si les va a alcanzar para luchar por un premio internacional que desde lo económico no le viene nada mal a ningún equipo, así que es lo que tenemos, y los del fondo que siguen complicados, fuera de que Aurora notoriamente ya podemos decir que se va sintiendo esa cantidad de puntos que está descontando, porque no es lo mismo estar con más de 20 puntos en negativo que menos de 20, y ya el equipo del pueblo redució esa sanción a 19. Parece utópico que se pueda salvar de mantenerse esa cantidad de puntos de quita, pero puede pasar. Todavía quedan 20 fechas en las cuales tranquilamente el equipo del pueblo puede solventar esos 19 puntos más e incluso sacar una cantidad suficiente como mínimo para terminar del 15º puesto en arriba. En el 15º puesto todavía tendrá que pelear, o tendría que pelear, por el indirecto, y ya si lograría mucho más sería indudablemente una campaña más que histórica ante una sanción que también termina siendo histórica, porque no se recuerdan antecedentes de ese tipo, de esa magnitud. Y ahora sí, vamos adentrándonos en la fecha, porque tenemos que mencionar los 6 encuentros. Vamos a empezar con el partido entre Oriente y Wilstermann. Ese cañito de Ricky Centurión fue una locura. Después se daba la situación de Chumacero, no sé qué terminó cobrando el árbitro, fuera de que tal vez fue a trabar algo fuerte Chumacero puede ser la impotencia y demás situaciones, pero hasta el momento que cortó la acción el árbitro, no sé si hubo algo antes que haya hecho que se detengan las acciones, pero no era nada fuera de lo común, considero, pero lujito de Ricky Centurión, que de vez en cuando le sale esas pinceladas del gran talento que tuvo en su momento, que todavía lo sigue teniendo, tal vez en menos exponencia que en aquel momento, sobre todo cuando estaba en Racing, cuando estaba en Boca. Luego tal vez el nivel ya no volvió a ser el mismo, pero la calidad en el fútbol es difícil perderla, y ahí todavía tiene esos destellos de sus cualidades técnicas.
Este partido que acabó con el 2-0 a favor de Oriente, lo comentamos, era un partido vital para ambos, para Oriente por aprovechar la localía, sumar 3 puntos más y entre todo sacarle 3 puntos más de diferencia a un rival directo como Wilstermann. Y un Wilstermann que en la liga no está funcionando. No está funcionando el Aviador y eso se nota porque los resultados no están. Ni siquiera tiene la misma cantidad de puntos que tiene en Copa en la liga. Y en la liga ha jugado 5 veces más de cantidad de partidos que en comparación a la Copa. Porque en la Copa jugó 2, ganó 2, tiene 6 puntos. En liga ha jugado 10 partidos, empató 1. Terminó ganando 1 y después lo perdió todo. Entonces estamos hablando de un equipo totalmente diferente. La motivación no es de las mejores. La situación actual ni qué decir en lo dirigencial, en lo deportivo. Que todo lo que viene atravesando el Aviador desde hace un montón de tiempo. Podríamos decir tal vez desde el año de la pandemia. Porque ya en el 2020 como generaba ruido ciertas situaciones dentro del conjunto rojo, fuera de que hasta ahí era una máquina de generar plata Wilstermann. Había salido campeón en el 2016. ¿Qué pasó el 2017? Jugó Copa Libertadores y llegó hasta los cuartos de final y casi todos los encuentros, tal vez excepción de los primeros de fase de grupos, donde no había, no sé si no había un lleno repleto, tal vez no tanto, pero sí más del 90% seguro. Luego ya de octavos en adelante, octavos, cuartos, ni qué decir contra River, el estadio estaba explotando y entonces si va sumando un poco ese tema que de los premios internacionales, que el tema de recaudación, que avanzar de fase a instancias decisivas que siempre te genera más ingresos porque la Conmebol te da los premios económicos sumado a las salidas de algunos jugadores que al menos entre comillas se dieron por plata, no creo que se hayan ido gratis, así que son varias circunstancias. Incluso antes de esa campaña en Copa Libertadores ya había tenido cierta sumatoria de dinero por jugar Copa Sudamericana. Una vez regresó a la división profesional. Posteriormente se vino el título del 2018, otra vez Copa Libertadores. El 2019 también estaba teniendo su título, otra vez participación en Copa Libertadores. Ya posteriormente como que se notaba algún retroceso en cuanto a la intensidad que Wilstermann había presentado, sobre todo el 17 con la Libertadores, el 18 con el título, el 19 con el título, pero el 20 también fue una gran campaña porque llegó hasta los octavos de final de Copa Libertadores, de ahí un par de Copas Sudamericanas, pero fue una caída en picada total desde la calidad del equipo, desde la situación económica que parecía estar por los cielos, porque Wilstermann contrataba jugadores totalmente destacados en el ámbito nacional y se animaba a traer a futbolistas de afuera. El caso del Pato Rodríguez, que llega desde Portugal y que termina siendo uno de los mejores fichajes en los últimos años en el fútbol boliviano desde un jugador extranjero. Así que son situaciones que no se entiende mucho cómo le pudo pasar a Wilstermann. No se entiende mucho, digo, porque es increíble que se lo haya manejado tan mal, que de estar en un nivel muy alto desde lo futbolístico, anímico, ni qué decir, que esté en esta actualidad totalmente complicada. En algún momento, no sé si más tarde o no sé cuánto haya que esperar para que los responsables aparezcan, pero también es parte de los que asumen ahora en la directiva de Wilstermann en algún momento tratar de hacer pagar en cierta forma a los que fueron los culpables de llevar esta situación al conjunto aviador, y Oriente, que está ahí entre todas sus situaciones, entre que todavía tiene jugadores importantes, que el regreso de Henry Vaca también, que con Ricky puede ser una dupla impresionante tanto dentro y fuera de la cancha, eso ya cada uno lo sabrá, pero la calidad de ambos jugadores no se discute, que pueden ser determinantes tampoco, y que Henry se siente mucho mejor en Oriente, que más allá que en su momento con el Tigre destacó en pocos pasajes, dejando apenas algunos destellos de su calidad también con Bolívar, pero por el tema de las lesiones no pudo tampoco mostrar mucho. Entonces, más allá de la situación que también
empieza y al menos parece avisorar unos años complicados, estos de Oriente de transición, tal vez buscando estabilidad económica que por el momento no la tiene, estabilidad institucional que ahí nomás está el refinero, pero en lo deportivo sacó puntos importantes para que dentro de la actualidad complicada se vaya alejando cada vez más de esa zona difícil de la tabla. Los goles, Franz González, que en su momento estaba en Platense, en Argentina, Fernando Nava, que en su momento estaba en las categorías menores del Paranaense, los 2 goles, Nava que le cayó bien vestirse de albiverde desde que llegó a Orientes, como que está encontrando una buena versión Fernando Nava. No sé cuánto puede hacer el progreso, esperemos que mucho, porque de estar en las categorías menores del Paranaense, empezar a destacar en sudamericanos. De hecho, uno de los sudamericanos hizo un gol para que Bolivia le gane a Venezuela. Ya posteriormente no aparecía mucho el nombre de Fernando Nava. Ahora sí, y esperemos que siga por ese camino, por el bien de él y, ¿por qué no?, también pensando en que en algún momento podría llegar a hacer aporte a la selección boliviana. Macarlo Telles, que veía la roja en Wilstermann y es lo que pasa en Wilstermann. Tiene algunos jugadores experimentados, sí, pero no le alcanza con lo que actualmente presenta el plantel aviador. 13 remates para Oriente, 5 al arco, 14 para Wilstermann, 5 al arco, bastante parecido, pero los de Oriente terminaron en gol. Ahí también está la diferencia de que Refinero se terminó quedando con los 3 puntos en casa, y todo también lo que se vivía en el conjunto de Wilstermann en las últimas semanas, el tema del Pipo, las declaraciones del Pochi, que en parte no estaban tan mal porque Pipo no estaba en su mejor versión, no sé si daba para sacarlo completamente del plantel, pero bueno, también es importante manejar un grupo sano. Pero ¿qué más se podría comentar sobre esta actualidad muy adversa para el conjunto rojo, que si no fuera por los puntos que le quitaron a Aurora, estaríamos hablando de una situación demasiado difícil? Arauz, Rivera, Meleán, Rodríguez, Galvez, Rojas, también la presencia de González, Chalá, Centurión, Salvatierra, El Churri Cristaldo, esto por parte de Oriente Petrolero. Del lado aviador, la presencia de Salinas en el arco, Corrales, Castillo, Dos Santos, Carlitos, en este caso Luis Rodríguez, Villarroel, Chumacero, Machado ahí. El tridente, tal vez por decirlo de alguna manera, de experiencia entre Chumacero, Machado o Badilla, pero no funcionó al menos ayer. Cáceres, Teles, lo que presentaba Wilstermann, Teles o Telles también como gusten, y esta actualidad más que complicada para el aviador. Y también, a ver, en estadística, la posesión igual totalmente pareja. Creo que lo determinante terminan siendo los goles, que en algún momento se tendrá que cambiar en el aviador. Yendo al partido picante, lo vamos a dejar para lo último, y más adelante vamos a estar profundizando incluso mucho más en este encuentro entre Bolívar y Always Ready. Un video aparte va a haber para especificar más todo lo que pasó en el Siles y todo lo que se vive habitualmente con el equipo millonario, porque siempre se presentan algunas situaciones muy particulares respecto a los rivales y al conjunto alteño. Muchos reclamos, que situaciones extradeportivas en algún momento, no sé si recuerdan algunos episodios ahí en Villa Ingenio de agresiones, que de peleas, incluso de clasificaciones. El mismo Wilstermann estaba en esa situación no hace mucho que se daba, pero bueno, enfocándonos en lo deportivo, Aurora le ganó 3-1 a GB San José, y este tema también de que Aurora va descontando los puntos. Al 33 Ramallo, golón de Rodrigo Ramallo de tiro libre para abrir el marcador. De penal Vides empataba y aparecía David Merardo Robles, el paraguayo, que es uno de los baluartes. Y lo curioso siempre de Robles fue que desde que lo recuerdo en Guavirá, fuera de ser defensor, que es central, que lo importante es defender, que cuidar su arco y demás, es un futbolista con mucho gol. El gol se le da con facilidad. Fuera de los penales, en los balones parados, tiene mucha importancia al momento del cabeceo y demás,
pero es un jugador que tiende a convertir goles más allá de ser defensor, así que es un futbolista que aporta con esa doble tarea al equipo del pueblo y se mandó un doblete ante GB San José. Estadísticas: 20-10 para el equipo del pueblo en remates, 7-2 para el conjunto Santos. 57% la posesión de Aurora, 43% la posesión de GB San José. Hasta ahí en cuanto a datos importantes, determinantes del partido. La situación de Aurora también hay que ver qué pasa. Siguen saliendo, o al menos sigue habiendo rumores de jugadores que puedan salir. El mismo Robles se menciona que tal vez lo deje el equipo del pueblo, que pueda existir cierto interés de San Antonio. Habrá que ver qué pasa en el mercado de pases, que habitualmente se tiene ya dentro de poquito, aquí a medio año, así que es lo que podría pasar con el Celeste, con más bajas, que de por sí ya tiene varias bajas. Fuera de eso, el equipo sigue siendo importante, sigue teniendo nombres pesados. Cárdenas en el arco, que González, Amarilla, Enciso, Vaca, Torrico, Chavalcejas, Vallivian, Amílcar Sánchez, Jair Torrico y Rodrigo Ramallo, al menos en los 11 iniciales del Celeste. Del lado visitante, Rivas, Saavedra, Seimandi, Landa, el otro Ramallo, Bejarano, Arismendi, Villamil, Vázquez, López, y el que anotaba el tanto para el equipo del pueblo, y esta situación que también se va dando en el conjunto de GB San José, que le ganaba 3-1 a Bolívar, termina cayendo ante el equipo del pueblo 3-1. Real Tomayapo y Blooming, empate. Partido interesante, por cierto, pero que Tomayapo termina reaccionando y al menos evita la derrota en condición de local. Remates: 22 para Blooming, 12 al arco, 17 para Tomayapo, 9 al arco, y por las estadísticas mismas, en comparación incluso a los anteriores partidos, esto al menos querría decir que el partido fue con muchas situaciones, y no solo situaciones reales de peligro. No sé cómo se dio, no lo pude ver, pero al menos desde lo estadístico eso refleja. Y también tuvimos 4 goles, fuera de que siempre se comenta que el porcentaje alto de gol del fútbol boliviano es producto de las malas defensas, pero también en cierto mérito hay que darle el puntito extra a los atacantes que hay en el fútbol boliviano. Los goles de Blooming: Moisés Villarroel al minuto 33 y Franco Luca Pose y Arwa anotaban los goles para la academia. Del otro lado, Lionel Figueroa, los 2 goles, Selec Royal Pari al 73 y al 90, cuando ya prácticamente acaba el partido, llegaba la igualdad del equipo andaluz. Datos estadísticos, y en este caso alineaciones: Saucedo, Carrasco, Corulo, Bejarano, Avilés, Tomianovic, Cuiza, Ramallo, Orellana, Barberí y Pinto en el local. En el visitante, Braulio, Uraesaña, Echevarne, Durán, Valverde, Numbá, Espenjay, Alanis, Villarruel, Badalá, Pose y la presencia de Bazán. Por nombres tiene un equipo interesante Blooming, y de hecho en la tabla, que más adelante lo vamos a ver, está en una situación expectante la Academia Cruceña, y alguien que en cierta manera aprovechó el empate entre Bolívar y Always Ready, que se dio posteriormente, porque ese partido se jugó domingo, se jugó ayer, pero este partido entre el Tigre y Real Oruro se jugó el día sábado, así que The Strongets ya subió un puestito en la tabla. Solo faltaba saber si se mantenía en ese puesto o en todo caso bajaba nuevamente al tercer lugar. Los goles: al 42 Juan Sebastián Ceballos de penal para Real Oruro, y Álvaro Quiroga primero al 67, y aparece el Quique Triverio al 73 para el 2-1. Partido también con varias situaciones de gol: 17 remates para Real Oruro, 18 para el Tigre, 6 con dirección al arco de Real Oruro, 9 para el Tigre. La posesión muy parejita, tan solo por poquito termina ganando el Tigre con el 51% ante el 49%. Pases también bastante similar, la precisión de los pases casi igual, era lo que nos dejó el partido. Alineaciones: Zamora, Villegas, Álvarez, Vila, Ali, Ceballos, Tomás, Rivera, Cuellar, Ribeiro y el
jugador Ali, lo que presentaba el conjunto local. Del lado visitante, Vanegas, Pedraza, Jusino, Chiati, Quiroga, Altamirano, García, Lino, el Quique Triverio, Chura y Amoroso, lo que el aurinegro presentó en el Bermúdez en este partido. Y hay otros encuentros que se suspendieron, lo comentamos en su momento, la situación de ADB Independiente y también el Nacional Potosí ante Ludevinto, que entre comillas tenía que haber sido el primer partido en jugarse de esta fecha, el viernes ya pasado, no se dio, pero termina siendo también algo que no cae netamente en lo deportivo, pero también suele pasar eso en el fútbol boliviano, al cual ya estamos acostumbrados. Tampoco es que vamos a decir que no estamos habituados a esas situaciones que presenta el fútbol nacional. Respecto a este partido, San Antonio de Bulo Bulo, para dejar el de Bolívar Always Ready al final. San Antonio de Bulo Bulo 1, Guavirá 1, Blanco el gol del local. Sánchez había puesto en ventaja al azucarero que por el desenlace del partido, podríamos decir, termina perdiendo 2 puntos. Pero lo de San Antonio fue bastante ofensivo, 27-8 los intentos de cara al arco contrario para el Santo de Bulo Bulo, 6-3 para el azucarero, prácticamente muy poquito en cuanto a esta situación. Saracho en el arco de San Antonio, Saucedo, Sánchez, Barbosa, Flores, Herrera, Mérida, Montenegro, Mendoza, Viveros y Blanco, la alineación de San Antonio de Bulo Bulo. ¿Qué pasaba por el otro lado? Cuellar, Saucedo, Holguín, Portillo, Rivero, Vargas, Sáñez, Ortiz, Barco, Baigorría y Sánchez, lo que presentaba el azucarero, y el triunfo, en este caso el empate, mejor dicho, entre San Antonio y Guavirá, el no triunfo de Guavirá, por decirlo de alguna manera, que se dio los puntos. Y si hablamos de goles en el último minuto, por decirlo, que de polémicas, que expulsiones, que peleas, que temas del arbitraje, que el VAR, que todo lo que pasó entre Bolívar y Always Ready lo estaremos mencionando en otro video, pero en este general que tenemos de la fecha, en este análisis de la fecha 10, hay que comentar lo que pasaba entre Bolívar y Always Ready. Por un momento parecía que Bolívar se encaminaba a ganar, ni qué decir con el tanto de Melgar al minuto 1, ya con eso parecía encaminarse una buena jornada de domingo para la academia. Ervin Vaca al 62 con el 2-0 y seguía esa situación de que Bolívar estaba yendo bien. Por el otro lado, Almanaque González en Manjason, para tratar de pronunciar ahí todas las iniciales de los 12 meses del año, ponía primero el descuento y ya posteriormente llegaba el tanto del empate y esa jugada de la mano de Suárez, si no me equivoco, en lo que termina siendo el 2-2, luego posteriormente que las expulsiones, y al menos aquí se registra lo de Torren, lo de Sabio, lo de Robson Mateus, y varios de los jugadores de Bolívar expresaron sus molestias. De hecho, en conferencia de prensa Robato declaraba y sus futbolistas estaban atrás en forma de respaldo también por lo que había pasado. Saucedo, que creo que también se quejaba del arbitraje, no recuerdo, pero leí que uno de los jugadores de Always Ready también hacía como comentarios generales de que el arbitraje no estaba bien, de que ese tipo de arbitrajes no ayudan. Fernando Saucedo, que también ahí está con la roja registrada, 12-8 los remates en cuanto a la academia, 13 para el Millonario, 60% la posesión para Bolívar, 40% para el conjunto del Alto. Alineaciones: Lampe, Yomar Rocha, Miguel Torren, José Sagredo, Freita, Justiniano, Bruno Sabio, Robson Mateus, Tonino Melgar, el Papu Velázquez y el Pato Rodríguez en Bolívar. En el Millonario, Baroja, Rambal, Herrera, Suárez, Medina, Uceda, Saucedo, Didito Rico, Moisés Paniagua y Almanaque González, lo que presentaba el conjunto del Alto. Quedan 2 partidos, posteriormente se completará, pero por el momento así queda la tabla. Always Ready, líder con 24 puntos, sigue invicto, empató 3, ganó 7, pero The Strongest ya se acercó mucho con 22. El Tigre está en segundo puesto, tercero para Bolívar con 20.
Cuarto para Blooming, como lo decía, conserva una zona expectante con 18 puntos. GB San José, que más allá de perder está en quinto lugar con 14 puntos. ABB, que está con 12 unidades en el sexto puesto, también 12 para Oriente en el séptimo lugar, lo de Vinto con 12 en el octavo puesto 11 para Guavirá, también, en este caso con 11, décimo Real Tomayapo con 10, también con 10, pero por diferencia de gol en el puesto 11 San Antonio de Bulo Bulo. Independiente Petrolero tiene 9 puntos, con 8 están primero Nacional Potosí y Real Oruro, y tremendo cómo se escapó Oriente también con estos puntos, porque de hace poquito estar ahí en el puesto 14 prácticamente merodeando el indirecto, ahora ya está en la panza de la tabla, incluso más arribita, ahí en el séptimo lugar. Bilsterman, lo que decía, ganó 1, empató 1 y perdió 8. Situación más que difícil, es el único equipo que perdió tantos partidos, el que lo sigue es Guavirá, porque de Aurora sabemos que su situación es por la cantidad de puntos que lo quitaron, porque Aurora tranquilamente estaría en el quinto puesto por diferencia de gol. Cosas del fútbol boliviano. Fuera de los 4 puntos de Wilstermann, Aurora tiene menos 19 todavía, a la espera de que hay un desenlace final, vamos a decirlo, sobre este tema de apelaciones, que de idas, que de vueltas, respecto a la sanción del equipo del pueblo. Un poquito, pibes, del análisis de la fecha 10 del fútbol boliviano, como siempre. Estaré leyendo los comentarios, qué opinan de esta fecha, cómo creen que será la fecha 11, que la Copa que también tenemos, la Copa Paceña, que la selección boliviana. Siempre tenemos, cada día tenemos video nuevo de las historias de los jugadores en el canal de YouTube, también en Facebook, en TikTok. Pueden ir a seguirme en mis redes sociales. Así que ha sido un gusto analizar un poquito esta jornada. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Se cuidan. Chau, chau.